acá la semana pasada tuve... Buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este sexto ciclo de webinars especializados que venimos realizando en el marco de la iniciativa Conectados. En este sexto ciclo de webinars del 2024 hemos abordado y explorado diversas estrategias y conocido las oportunidades para transformar tu forma de enseñar y lograr un mayor impacto de aprendizaje en tus estudiantes. De hecho, las próximas semanas hablaremos sobre las estrategias para realizar evaluaciones de aprendizaje efectivas y cerraremos el ciclo hablando sobre la retroalimentación. Como ya lo hemos mencionado antes, en el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y buscamos trabajar en una educación universitaria de excelencia y de hecho creemos que Conectados es un canal que puede cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre la gamificación en el aula virtual y en este espacio nos acompañará Philippe Voland y el doctor Jorge Mario Caram, a quien agradecemos por su participación y esperamos que pueda compartir información súper importante para nosotros. Empezaremos dándole la bienvenida, presentando a Philippe. Él es analista geopolítico, educador y líder en innovación tecnológica con amplia experiencia internacional y multicultural, panelista en más de 500 programas de opinión, es coordinador de la ONG Enredo y de la red de universidades por las TIC, UX-TIC, impulsando la alfabetización digital y el uso ético de las tecnologías, especialista en gamificación. Ha colaborado con organizaciones como el PNUD, diseñando Serious Games, para capacitar líderes y transformar procesos educativos. Philippe es un referente en la intersección de la geopolítica, la educación y las TIC, destacándose por su compromiso con la innovación y la transformación social y digital. Ahora presentaremos a Jorge Mario. Él es doctor en Educación y Sociedad por la Universidad La Salle en Colombia, magíster en Tecnologías de la Información Aplicada a la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia y psicólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es vicerrector de investigación en la Corporación Universitaria de Cataluña, un reconocido creador de contenido y streamer. Como consultor y asesor pedagógico, el Dr. Caram es especialista en gamificación, Serious Games y eSports, tecnologías de la información y comunicación para proyectos educativos en videojuegos, ebooks culturales y producciones transmedia. Ha liderado diversos grupos y semilleros de investigación enfocados en la educación, la cultura, el arte y las tecnologías. Ya saben, a todas las personas que quieran obtener una constancia de participación, que tienen que completar el registro de asistencia que le aparece en la caja de comentarios de Facebook Mineo y Facebook Pereduca. De igual manera también tienen las presentaciones pasadas que hemos visto la semana pasada y antepasada, ahí en la caja de comentarios de Facebook. Ahora, sin más, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y te doy el pase para empezar esta presentación, Jorge Mario. Adelante. Fernando, muchísimas gracias. Un cordial saludo a toda la comunidad en Perú. Qué alegría poder compartir estos minutos con todos ustedes. Y bueno, yo quisiera plantear mi postura en términos de proyecto de vida, ¿sí? Todo lo que podemos hablar en compañía de Philippe sobre gamificación y sobre el aporte que encontramos alrededor de las derivadas de los videojuegos en la vida práctica, surgen en mi caso como parte de un proyecto de vida. Es decir, yo llevo jugando videojuegos desde los 5 años, tengo 56, son más de 5 décadas en esa práctica, que la llevé a mi investigación
desde el pregrado, desde la maestría, desde el doctorado, desde la generación de un canal de streaming, todo a partir de esa consecuencia con los videojuegos. Soy un convencido que con los videojuegos se logran y se obtienen muchos productos asociados directamente, en mi caso, a investigación. ¿Por qué? Pues porque lo he hecho. Sí, es decir, soy como la demostración fehaciente de que se logra, y me parece muy agradable cada vez que puedo mostrar cómo, cuando tú asocias un proyecto, una meta, una visión a un tema de tu entero gusto, lo vas a lograr de un modo mucho más satisfactorio y real y consistente. Acá quiero ser claro en una cosa: yo no es que le diga a la gente póngase a jugar videojuegos como yo. Yo he jugado afortunadamente más de 10,000 juegos a lo largo de mi vida. Seguro paso por ahí. No es eso. Yo lo que le planteo a la gente es qué le gusta, ¿sí? ¿Qué es lo que le apasiona? Porque a partir de lo que le apasiona puede lograrlo. Este es el momento que yo tengo canales en stream que, como streamer, y los comparto todas esas narrativas diariamente. Pero lo que te invito, digamos, a ti, Fernando, es qué te gusta, qué te apasiona. Aquí nosotros tenemos un tema en Colombia, no sé si sea el mismo refrán: al que le gusta le sabe, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas en términos de algo que te gusta, realmente tienes garantizado la obtención del 90 y más por ciento del logro frente al proyecto que estés planteando. Esa es, digamos, a mi juicio, la principal lección que he tomado de la gamificación, ¿sí? Que por demás es un proceso ético, ¿sí? Es interesante en esto, me gusta mucho plantear la dinámica de los niños, ¿sí? Cuando los niños juegan, observen que toman las reglas absolutamente en serio, absolutamente con rigor, y se vuelve el proceso ético de vida. Es muy curioso porque en la vida adulta tratamos de pensar en no jugar, ¿no? Como, ay, no, ya hablemos en serio. ¿Quién ha dicho que cuando se juega no se es serio? Ese es, digamos, el planteamiento de vida que aquí quiero traer, Fernando. No, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, la idea de lo que comentas es, de hecho, sí, o sea, las personas, si hay algo que le interesa, hay algo, no sé, por ejemplo, arte, música, historia, le van a poner mucho mayor interés y van a estar mucho más atentos y entusiasmados para aprender algo más, ¿no? Pero si me permites, buenas tardes a todos, un saludo. Y yo estoy feliz de estar con Perú porque viví mi adolescencia en Lima, entonces conozco bien justamente Perú, y quería implementar en la conversación algo que estamos trabajando desde Francia desde hace años. Era un concurso que teníamos que se llama Los Adeluces. Era un concurso para implementar los juegos en la educación. En Francia se firmó un COMPES, un documento donde el ministerio se había comprometido, pero todavía no. Es decir, ¿cómo lo ves, Jorge Mario? Tú que también eres psicólogo, que hay voluntad de los ministerios, hay justamente documentos, pero de todas maneras las escuelas y las universidades son reacias para poner juegos en la educación. Mira, hoy veo con mucha satisfacción el hecho de tener con una frecuencia muy continua conversaciones, charlas, trabajos derivados de videojuegos, cosas que no veía hace 40 años, hace 30 años, que eran por demás casi consideradas heréticas. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que aún necesitan cambiarse, ¿sí? Porque lamentablemente palabras como juego usualmente lo asociamos a pérdida de tiempo, a no inversión clara en la actividad, y no asociamos el juego como metodología, ¿sí? Cuando tú miras incluso la metodología de investigación, usualmente nos vamos a veces más por la forma que por el fondo, y perdemos que ahí hay un marco lógico, ¿sí? Una lógica para llevar adelante una investigación. Pues bien, cuando hay un juego también hay una lógica, ¿sí? Hay unas reglas que se plantean para la conveniencia de las partes y lograr sacar adelante su proceso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay veces nos vamos más por el continente que por el contenido, ¿sí? Y perdemos la sensación del gusto para investigar, por ejemplo. Siempre me voy al terreno de investigación, pues porque mi vida ha girado en torno a la investigación, como quiera que soy vicerrector de investigación y le dedico todo el tiempo también a ello, pero logrando siempre articularlo esto como proyecto de vida. Entonces, no me quiero ir por las ramas, ni mi querido Philip, pero sí quiero ser preciso en indicar que aunque las cosas han cambiado,
hoy estamos en estos escenarios, pues no ha sido fácil, ¿no? Es un terreno donde hay mucha resistencia, donde hay de alguna manera una tradición que ha mostrado hasta la saciedad no ser eficaz, ¿sí? Con una educación que a veces nos resulta aburridora, monótona, repetitiva, y hay alternativa, ¿sí? Y vemos que en esas alternativas hay repercusiones económicas fantásticas, por ejemplo, sensacionales, y preferimos criticarlas en vez de entrar a, oiga, ¿por qué no miramos que hasta esto es monetizable, por dar un ejemplo? Entonces son cosas que quiero como... Sí, porque justamente hay una Como investigación que estás haciendo en tu universidad para el sector farmacéuticos con juegos. exacto, qué bueno que lo pongas a cotación. Sí, estamos haciendo una investigación con un laboratorio que entre otras cosas también está en Perú y empezamos a hacer un proceso educativo de la sensibilización del uso del consumo de calcio, ¿sí? Y cómo queremos llegar a ello a gente adulta con un videojuego, ¿sí? Entonces es muy interesante porque empiezan a surgir alternativas que hacen que la gente se empodere más de un proceso, sobre todo porque en el juego, a diferencia de otro tipo de artes, fíjate que en un juego tú interactúas directamente con el contenido que estás viendo. ¿Sí? Ahí, sí, ahí va, porque justamente yo pude trabajar durante un año y medio en el PNUD, donde montamos un juego, porque era un programa de formación a gente rara. Tiene los mismos en Perú, se llama Políticos, no sé si los conoces. Entonces teníamos que formar los políticos en campañas limpias desde Escuela Virtual, PNUD y el BID. Y la idea, decidimos un juego porque como dices, hay interactividad, sabíamos que lo iban a hacer, porque si hacíamos un mock siempre con PDF, no habrían trabajado en coordinación, como se afrontando sus propios, ¿cómo se llama? Aliados, porque era dentro del mismo partido, es decir, que era encontrar un compromiso para que era, y como dices, para decir a la gente, ven, te voy a explicar cómo es beneficioso el calcio, tiene que ser un juego, porque si no, no va a leer, ¿cómo se llama? Un folleto. Hay una cantidad interesante de juegos de administración y gestión de recursos, pero cantidad. Igual, hay una posibilidad enorme también de adecuarlos a la condición que tú quieras, es decir, simular una condición de administrar o gerenciar una determinada empresa. Es casi impensable expresar que para una persona con responsabilidades gerenciales o políticas no asuma ese tipo de simuladores, ¿sí? Ya cada vez se siente más natural, por ejemplo, con un piloto de vuelo que haga una simulación, ¿sí? Va a evitar lastimarse y lastimar a una serie de Es una personas. obligación, es como manejar una grúa, entonces hay muchas profesiones y voy a ir, justamente en mi explicación, voy a ir cómo pasamos justamente un poquito de los juegos a los serious games, si quieres hablar de los serious games y después tema de simulación, si quieres hablar de los serious games, Jorge Mario, porque justamente es un término que se encontró para mostrar juegos serios, entonces para que la academia lo pueda aceptar. Es cierto, sin ser el término más afortunado de todos, Mm. porque a veces hablar de serio es como perder un poco la gracia. Serious Game es una manera donde se planteó cómo los juegos, sin necesidad de proponérselo, generan procesos educativos. Imagínense un juego entonces que sí lo tenga eso como su propuesta. Y es así como existen simuladores que, como su palabra señala, emulan perfectamente una condición real quitando toda la investidura de riesgo. Una grúa es maravillosa porque si yo tengo vértigo, pues me van a poner en una situación de realidad virtual, realidad aumentada, empiezo a controlar, me dio vértigo, este no es apto. Y evité una No, tragedia. por ejemplo, la ventaja, voy a tomar un caso personal. Cuando llegué a Perú, yo tenía física, química en español. No hablaba nada de español, venía de Irán. Entonces, la ventaja es que justamente a través de los simuladores, tú puedes tener simulador donde en condiciones como seguras puedes hacer tus mezclas orgánicas y tener multilingüe. Es decir, que en este momento está abriendo las puertas esos laboratorios virtuales, que podemos decir que entran en los procesos de gamification, porque el término que nos lleva hoy es hablar de gamification, es decir, cómo damos algo, ¿cómo se llama? Aburridor, lúdico. Un poquito eso nació con los tiquetes ¿cómo se llama? De American Airlines, los puntos. Entonces, para Yo, que la gente, sí, yo quiero ir dale. incluso un poco más extremo, mi querido Philip, con algo que a los académicos les puede incomodar un poco, y es que hay unas experiencias narrativas de un altísimo nivel con videojuegos que tienen más de 4.000 páginas en su guión, y no lo digo por la cantidad, sino por la calidad, ¿sí? Que superan a muchas obras literarias
no se trata de comparar. Lo que quiero como plantear es que así como yo valoro una obra literaria, también valoro la narrativa en un videojuego, ¿sí? Y valoro el mensaje, valoro la intencionalidad. Todos esos son aspectos que uno invita a que la comunidad empiece a conocer. Cuando, Fernando, me pongo a transmitir videojuegos en la noche, yo hago énfasis en videojuegos narrativos, en videojuegos que tienen un sentido, que plantean un mensaje, que muchas veces la gente no los conoce. Además, me da como mucho gusto llevar títulos que la gente no conozca, ¿sí? Y ha sido muy rico encontrarme con personas en Bélgica, en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en Japón, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en México, que quieren compartir sus experiencias, ¿sí? Entonces ya me llegan desarrolladores, me llegan empresas, me llegan agencias, sí, no serán los más vistos, pero les encanta pensar que hay alguien desde un terreno académico planteando este tipo de cosas, como mi querido Philip desde hace ya también una buena cantidad de años. ¿Cuánto ya no llevamos en esto, no, mi querido Philip? Sí, Generando este tipo de discursos, ¿no? sí, porque justamente es decir que vemos que la parte lúdica, lo que vemos en este momento es que los niños, lo que voy a mostrar después, es que falta concentración, hay que motivarlos y todo eso, entonces tenemos que encontrar. Vimos durante la pandemia algo que no me gustó mucho, pero funcionó muy bien para saber si están despiertos o no los estudiantes, es Scout, que es un sistema justamente de gamification. Para mí no es tanto gamification, para mí me servía para saber quién está despierto, quién no está despierto. Es decir, que, ¿saber? Porque pero eso es un proceso de gamification, pero muy simple, es decir, que es solamente de participación, de interacción, pero hay, como digo, narrativas que te permiten descubrir. Por ejemplo, hay juegos sobre el tema en Francia, que fue uno de los primeros juegos, y te voy a dejar hacer la promoción de un compañero sobre el SIDA, justamente, el Sí, SIDA Inu. señor. El SIDA y nosotros, el juego, bueno, en español. Tú dirás después el término en inglés. SIDA Inu, sí, en francés, francés. Sí, sí, sí. Yo te lo dije la versión en español, pero es un juego francés, en efecto, que de hecho surge muy pocos años después de que se declarara el SIDA como una pandemia. Es muy interesante cómo este terreno ha estado tan de la mano. Incluso en relación a la pandemia hay algo que yo quiero expresar y es cómo este tipo de herramientas de transmitir, por ejemplo, contenidos, que es una manera de gamificar, curiosamente, el videojuego, empecé encontrando algo muy llamativo y es que en pleno escenario de pandemia, muchos docentes entraron en choque con esta figura que estamos haciendo ahorita, porque necesitaban ver al estudiante al otro lado y le decían, no, es que activen la cámara. Al activar toda la cámara se generaba un caos, se generaba una serie de dificultades, sobre todo al inicio, con la conexión, todo el rollo. Y de todos modos, uno empezó a ver una cantidad de profesores que querían mantener la misma práctica que tenían antes de, solo que ahora con una cámara. Y noten unas diferencias que me llaman mucho la atención. Empezando, acá estamos ya en 2D, no 3D. Segundo, estamos solamente una parte de nuestro cuerpo, la relación no es la misma. Fíjense que eso tiene mucho peso. Y algo que me pasó, Fernando y Filipe, que me gusta mucho mencionar, es que gracias al proceso de streaming que he venido haciendo ya desde que me gradué como doctor, no andaba yo tan pendiente de ver quién me escuchaba, sino andaba siempre pendiente que lo que yo dijera fuera atractivo para el que está al otro lado. ¿Sí? Es que la otra persona tenga la cámara activa no es garantía de que mi tema es de interés y que mi tema le está aportando. La garantía es que esté ahí. ¿Sí? La garantía es que se conecte y lo que yo puedo hacer desde este lado, yo no puedo garantizar que el otro esté conectado. Lo que puedo garantizar es que mi contenido sea lo mejor posible. Si ven que otra vez vamos a través de estas dinámicas al fondo y no a la forma, ¿sí? Entonces, es algo que quiero como invitar alrededor de toda esta serie de elementos, mi querido Fernando y mi querido Felipe. Gracias, gracias y te vamos a dejar porque tienes ya otra conferencia justamente con tu cargo que tienes que hacer ahorita. Esas son las cosas maravillosas y confrontadoras que tiene la vida, ¿no? Gracias a estar en este terreno, Fernando, y toda la comunidad, presento cosas, pero voy a otra charla también con Y hablar de comunidad eSport, hablar de eSport. y hablar sobre, sobre todo este tema Deportes maravilloso. electrónicos Pero que ya espero los... encontrarlos en una próxima oportunidad, acá desde la U de Cataluña con el mayor de los gustos. También tenemos muchos escenarios en común con Perú. Así que nada, espero en una siguiente ocasión hablar un poco más a profundidad de este tema que es mi razón de existir. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, entonces yo quería presentar, justamente hacer una presentación para hablar más a fondo justamente del tema de gamification.
Entonces, sí, aquí estoy bajo ¿cómo se llama? El computador de mi esposa, entonces por eso que está su nombre. Entonces, hablando un poquito de qué es la gamification, porque se habla mucho de esta terminología, es decir, que es poner algo lúdico, algo que, como digo, yo hablo más de serious game, de algo que tiene que servir para aprender o servir para motivar a la gente. Uno de los primeros procesos de gamification mundial fue el tema de las millas de las compañías aéreas. Entonces, está en una película donde la gente acumula sus millas para tener ciertos privilegios o otros. El primer juego justamente habla que se notó como serious games, juegos serios, fue American Army, que fue un juego que todavía se puede jugar, que era para reclutar justamente, como se dice, carne de cañón, perdón, soldados. Entonces, aquí lo que vemos es que en los procesos de gamification lo estamos utilizando para que la gente salga de su zona de confort. Lo que quiero es justamente motivar a las personas para que hagan cosas distintas. Vemos que los chicos se pueden quedar horas justamente pasando un juego. Yo, por ejemplo, soy matemático de pregrado y tengo dificultad con mi hija, yo tengo tres, con una de mis hijas justamente para enseñarle matemática, porque le dicto una vez, no entiende, le dicto dos veces, no entiende. Entonces es muy complicado. Es decir, que ahí encontré juegos, hay uno que no recuerdo que era un juego de Dinamarca, que me voy a recordar el nombre, que permitía justamente que ella puede repetir 10 veces, 20 veces, 30 veces, pero cada vez que repetía subía de nivel, entonces ella pensaba, entonces había una motivación para continuar. Pero es decir, que la ventaja del juego es que uno puede repetir varias veces. En los juegos está todo el tema de te mueres y te puedes vivir. Pero lo que se busca justamente con el tema de Serious Games y con el tema de gamification en los colegios, en las universidades, es que la gente tiene que salir de su zona de confort, es lo primero. Segundo, está el tema, obviamente, porque como están procrastinando, uy, ¿por qué? Perdí la diapositiva. Y ahí está. Compartir. Entonces, todo el tema de la procrastinación, es decir, que, como digo, para salir de su zona de confort, y hoy es peor que antes. Ahora estamos con todos los, ¿cómo se llama? El multimedia, las redes sociales, que es difícil que el niño, aquí lo vemos, me llamo Felipe, entonces tomé Felipe de Mafalda, que es igual. Entonces, ¿cómo podemos para salir justamente de esto? Recomiendo un libro que me encantó, que de Rachel Giordano, que habla sobre la rutina. El título es Tu segunda vida empieza cuando descubres que solamente tienes una y muestra justamente cómo uno tiene que salir de su zona de confort, cambiar la rutina y poner justamente fases. Eso es lo interesante en el tema de gamification, entonces tengo que poner desafíos. Aquí lo que es complicado, y aquí hago referencia porque durante 8 años, bueno, yo fui profesor de gestión de conocimiento en San Marcos, pero en el tema de nuestro trabajo principal era trabajar con las bibliotecas y para que los niños vayan a leer. Entonces es complicado. Entonces hay que buscar procesos. Hay procesos de gamification interesante y hay otros un poquito absurdos. Bueno, para mí francés, por ejemplo, en Estados Unidos hay una esposa de un gobernador que decía que cuando el niño ya había leído 3 libros, entonces ya tenía un McDonald's gratis. Entonces, buscando, ¿cómo se llama? Un goodies o un beneficio para que la gente justamente salga de su zona de confort. Lo que provoca justamente la gamification es todo el tema de emociones. Entonces, tengo que la gente se quedan si el diseño está bien hecho, entonces lo que hablaba Jorge Mario del tema de videojuegos, pero voy a mostrar al final de esta primera parte un juego con quien hemos trabajado bastante con la Universidad de Finlandia, que era un juego de finanzas, entonces de comercio internacional básicamente, y era puro Excel, pero tratamos de poner justamente emociones ahí para que funcionara. Lo que se busca en el tema de la gamification es el tema de la dopamina. Sabemos que justamente es una cosa que nos permite quedarnos horas haciendo tareas repetitivas. Entonces lo vimos con Candy Crush, por ejemplo. Vimos justamente la gente saliendo en la calle con el tema de Pokémon Go, que fue interesante. Nosotros hemos hecho todo un estudio sobre Pokémon Go y específicamente cómo lo utilizaron en Francia la alcaldía, porque como en el periodo que salió Pokémon Go, estamos en plenos atentados en París. Entonces, la mayoría de los estudiantes universitarios no querían salir de su casa
obviamente, o si no, salían de la casa a la universidad y regresaban, pero no salían a la calle. Entonces, Pokémon Go permitió, y la alcaldesa hizo un trabajo interesante poniendo un poquito a Pokémon Go especial en ciertas zonas para que la gente ya se le quitara justamente el miedo de esos atentados para poder salir. Entonces, ¿cómo se está utilizando justamente para motivar el cerebro, motivar a la gente? Los mecanismos lúdicos de toda la vida han existido, es decir, que aquí son los primeros dardos. Recordamos que en la justamente los griegos estaban utilizando los dardos para que justamente o jugar, es decir, la parte de ludem, cuando habían hambruna, un día comían, el otro día jugaban, entonces les daban dados para que se olvidaban de su hambre. Pan y juego todavía funciona y lo vemos con el tema de fútbol o otro, cuando hay una cosa, ¿cómo se llama?, emocional, como juegos de azar o todo eso. Y aquí quería mostrar un libro que más adelante espero poder explicarlo un poquito más, ya, mostrar las diferentes fases, que para mí es la Biblia. Es el CNRS, es decir, el Centro de Investigación en Francia, que publicó eso, se llama La Gamification o el arte de utilizar mecanismos de juego en sus negocios. No lo hicieron para educación, lo hicieron 100% para el sector justamente de productivo. Aquí no tengo la diapositiva, pero como dejé unos enlaces al final, la pondré, donde muestra justamente toda la gamification que tiene Uber. Entonces, donde ellos justamente tratan que los conductores se quedan más tiempo, justamente tengan más desafíos durante el día, entonces haya más carreras. Entonces, aquí está bien puesto al interior de justamente este libro. Y aquí entrando más en detalles, justamente, ¿qué es la gamification? Entonces, primera cosa, utilización de mecanismos de juego en contexto no lúdico. Como digo, yo quiero que la gente haga matemáticas, bueno, que las matemáticas son lúdicas, entonces, o por ejemplo, un curso de física, de química, entonces voy a poner justamente un mecanismo de juego para que se enganche las personas. Entonces voy a transformar el aprendizaje una experiencia interactiva. El tema interactivo lo veremos también al final, que es importante porque vamos más y más con interactividad. Entonces, ejemplo, los puntos, los niveles de logros, retos temporales, narrativas inmersivas. Eso lo vemos, por ejemplo, los scouts que reciben justamente sus escarapelas, o los militares cada vez que participan en algo le dan una medallita. Entonces, como digo, funciona con los niños, scout, o funciona con los adultos. Al nivel de los objetivos, aumentar la motivación intrínseca y extrínseca, impulsar la autonomía, fomentar la colaboración. Esto no había hablado, no tuvimos tiempo de hablar con Jorge Mario sobre esto, pero el interés es justamente el juego funciona cuando tenemos que competir, no tanto como un casual game contra la máquina, pero con nuestros pares, con nuestros compañeros. Y la pretensión es justamente desarrollar competencias claves, como una que es básica, que es el pensamiento crítico, la creatividad y la resiliencia. Muchas veces cuando ponemos un sistema de ludification o cuando vamos a utilizar directamente un videojuego, que es más que ludification, la idea es que necesitamos una retroalimentación. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un ejercicio muy interesante que hicieron los de Electronic Arts con FIFA. Y donde justamente en colegios donde había bandas bravas de hinchas de fútbol, los mezclaban. También se hizo el ejercicio, lastimosamente no se está haciendo en este momento, se hizo con un juego que ganó, como hacía, un premio de paz, donde se mezclaba la población entre Palestina e Israel. Entonces el juego era un juego de guerra donde los israelíes tenían que ser Palestina y los palestinos tenían que ser justamente israelí, y mostrando que la guerra nunca tiene final, nadie gana al final. Entonces, al nivel de la utilización de justamente la parte retroalimentación, que es importante. Y los beneficios vienen a ser, como mostramos, la motivación, lo que queremos. Hay una mejora de la retención, obviamente, porque puedo repetir varias veces. Entonces, si voy a explicar un ejercicio de trigonometría, si lo repito 100 veces, la gente lo aprende más que si lo veo en clase rápidamente, un tablero donde estoy durmiendo. Lo que vemos en este momento con la utilización de la inteligencia artificial, justamente el sistema de gamification, es llegar a una personalización del aprendizaje. Yo veo aquí en Colombia, por ejemplo, el SENA, del Estado, la UNAD, la Universidad Nacional a Distancia. El profesor tiene 300 estudiantes en línea.
O sea que es tanto que es imposible, entonces se necesita justamente la IA con el tema de gamification. Y obviamente la promoción de habilidad transversal, reducción de problemas, entonces como digo, en física, química o con el tema de guerra, liderazgo. Vimos que justamente cuando inició la guerra en Ucrania, Rusia, contra Ucrania, los americanos gringos de Estados Unidos empezaron a jugar a juegos de mesa, entonces, que es específico. Comunicación efectiva, lo que hicimos justamente con el PNUD, y la creación de un entorno de aprendizaje inclusivo. Entonces, ¿por qué? Pues no sabemos quién está detrás, mujeres, hombres, minusválidos, ciegos, entonces sordos, depende de si tienen hechos otros. Entonces, al nivel de la comparación entre una educación tradicional versus la gamification, yo soy pro gamification, entonces por eso que me gusta, ¿cómo se llama? Disruptir la educación tradicional. Vemos que los métodos son formales y estructurados. Como digo, el sistema de notas que tiene mi hija en este momento del colegio, la menor, es exactamente el mismo que tenía mi abuela, entonces no ha cambiado. Entonces son evaluaciones estandarizadas, enseñanza centrada en el maestro, que la gamification va a permitir un uso de mecanismo de juego, recompensas y retroalimentación inmediata, entonces ganar unos goodies, ganar justamente unos skins especiales y otros, una experiencia inmersiva y dinámica. Aquí lo vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con Edno, que se utilizó mucho en la pandemia, o Duolingo. Entonces, cada vez que pasas una etapa, ya te ganas tu escarapela, tu skin. Más interacción, justamente porque la idea es, vamos a desarrollar competencias claves que son, como se llama, complementarias. Como digo, por ejemplo, como el método Scout, voy a ver qué le corresponde más a tal personas y otros. Y al nivel de la historia de la gamification, podemos decir que en los años 70 nacieron los primeros juegos didácticos sencillos. Por ejemplo, hay uno que todavía es una serie en Netflix que se llama Carmen Sandiego. Y Carmen Sandiego, sé que en Colombia y en Perú lo utilizaron en ciertos colegios para enseñarle la historia. Entonces, aquí es utilización de videojuegos. Entonces, los años 80 empezaron los primeros juegos educativos comerciales. Entonces, un poquito recordamos el Atari que tenía unos juegos como el Scrabble o el, ¿cómo se llama? Bueno, un poquito después, pero tenía ajedrez o otros. Entonces, los papás compraban hay una publicidad de Atari 100% supuestamente con los juegos ludo-educativos que tiene. Los serious games como tales, como decía, como en American Army, nacieron en los años 90. Vemos que los puntos y recompensas, aquí pongo puntos y recompensas en el sector educativo, porque como digo, en el sector de la aviación, por ejemplo, nació en los años 81 con American Airlines y Air France y otras compañías, y anteriormente ciertas tiendas en Estados Unidos tenían sus cupones, sus puntos, entonces eso existía antes, pero en educación, entonces puntos y recompensas más o menos en los años 2000. 2010 fue la llegada de los MOOC, los cursos masivos en línea, con el tema justamente de plataformas como Duolingo, que hizo una revolución al nivel de la enseñanza de idiomas, porque sé que Colombia y Perú están jodidos ustedes al nivel de idiomas, porque sus fronteras solamente hablan españoles. Colombia, en solamente una parte con Brasil, pero está lejos, entonces para la mayoría de la gente es difícil desplazarse, entonces aprender idiomas que en Europa, bueno, nos facilita y los transportes son menos costosos. El uso de apps móviles, que muchas de apps tenía justamente esos sistemas de gamification, y los años 2020, desde el final de la pandemia, ya se está integrando justamente inteligencia artificial, mucho más gamification en entornos virtuales. Por ejemplo, Coursera ya está implementando mucho más gamification. Entonces, y ampliación a la ampliación del aprendizaje remoto. Entonces, regresando a los beneficios, hay unos que no hemos visto, que es, bueno, la motivación, si lo hemos visto, el aprendizaje autónomo, es decir, que eso es importante porque la gente puede avanzar a su ritmo. Es decir, que como digo, el ejercicio lo puede hacer tantas veces que quiere, entonces fomenta un aprendizaje más activo.
Entonces, el otro, como decíamos, con el tema de cursos de química o de física, perdón, en física, entonces tengo un entorno mucho más seguro. Entonces, yo puedo probar. Si yo utilizo un simulador de avión, entonces puedo probar esto sin tener justamente el miedo de ¿cómo se llama?, de ir contra el suelo. Entonces, ahí puedo repetir y puedo ver dónde me está fallando. Y sobre todo, lo que quiero resaltar es el trabajo en equipo. Entonces, porque justamente vemos que la mayoría, League of Legends, la mayoría de grandes juegos que se juegan de, como sea, eSport, es un trabajo en equipo, pero también la resolución de problemas. Y hoy en día justamente permite justamente de mejorar sus habilidades sociales. Vemos que los juegos, por ejemplo, Roblox, que puede ser un juego ludo-educativo, entonces permite justamente la colaboración entre varias personas. Pero si entramos con el sistema de gamification también en el colegio, obviamente va a haber una competición entre la gente, unos que van a empezar a asociarse, entonces ahí está todo el interés. Y aquí la diapositiva mostrando más justamente el tema de las herramientas, regreso, de las herramientas que vamos, es decir, que plataformas en línea, entonces Duolingo, Ednodo, como sea Kahoot, que contaba, Coursera gamificado, entonces aquí hay miles de ejemplos. Están los elementos de gamification que hay que integrar al interior. Entonces la narrativa que hablaba Jorge es importante, entonces poner retos, misiones, una tabla de clasificación. Hay un tema interesante, es decir, que fue justamente en el sector político que yo más trabajo con el tema de gamification, es la campaña de Emmanuel Macron, la primera, que ganó la presidencia. Cuando Macron inició tenía 2% y se alió con un grupo de centro derecha en Francia se llama el MoDem. Y el MoDem tenía 5%, 5%. 2 más 5 llegó a 20%. Porque Macron tenía todo el storytelling de la campaña, pero el sistema de gamification lo tenía justamente el MoDem, y el sistema de gamification era un sistema de puntaje, de retos que tenía que hacer la gente. Vaya a poner 2 afiches, mañana me pongas 3, pasado mañana regresas a 1, ayúdame a poner sillas, si tú pones tantas sillas te doy tal punto, y te ganas goodies, o te ganas reconocimiento, te ganas un mug. Entonces son misiones que le están dando a la gente y funcionó muy bien, permitió dar a conocer. Entonces el tema de rol y misiones, pero la tabla de clasificación, uno veía, yo soy, lo utilizó también Obama en su campaña, yo soy el mejor, como sea, divulgador o influenciador, o el que justamente logístico de la campaña para mi barrio. Entonces ahí mostrando justamente la tabla de clasificación funcionaba, y los niños justamente poniéndolos, mostrando tú no eres el mejor en esto, pero en este ya fuiste el primero. Entonces mostrar un poquito cómo está evolucionando. Entonces la tabla obviamente con niveles de progresión. Entonces el nivel tenemos que ver cómo lo montamos, porque el problema es que no tiene que ser siempre como es en el colegio, como se llama, yendo creciendo. A veces hay que volver a bajar y volver a subir. Es decir, que si, por ejemplo, como digo, los afiches, si te estás acostumbrado a poner 5, después 3, no más, ya. Y el reconocimiento a través de puntos y badges. Entonces, como decía, con las escarapelas de los scouts o de los militares. Al nivel del aprendizaje basado en el juego, entonces, bueno, está Minecraft Education, la simulación de juegos serios, narrativa con Twins, gamification en Roblox, juegos de rol educativos y herramientas para docentes. Hoy me falta poner un enlace aquí. Entonces, Pixneer, entonces, Perdex, son varios. Entonces, aquí puse unos que son más en inglés. En Francia tenemos otros. En Colombia estoy utilizando herramientas franchutas. Entonces, hay que ver. Y aplicación móvil desde Google Classroom que tiene, entonces, quiz, Socrates. Entonces, son varios. Trataré de dejar más en los enlaces. Entonces, pero ahí, si vemos el tema de la gamification en este momento, es todo el tema justamente de los simuladores. Vemos que los orígenes de los simuladores aquí puse los 50, pero si miramos desde los años 26, hubo el primer simulador de aviación, pero realmente se socializó fuertemente en los 50. Y hoy vemos que la simulación, como digo, es decir, que la ventaja es tener el estudiante en un mundo mucho más inmerso. Entonces, yo tuve la oportunidad de poder trabajar con Intel, justamente con sus gafas de realidad aumentada, y viendo, por ejemplo, ejercicios de, ¿cómo se llama?, de química, de biología. Entonces, facilita, porque yo puedo mezclar los átomos, yo puedo
tocar el cuerpo, moverlo en diferentes lugares. Entonces, en este momento hay un mundo que se está abriendo justamente mucho más nudificado gracias justamente a la realidad virtual y la realidad aumentada. Entonces, esperamos que justamente todo el tema de los simuladores basados en IA empiezan a integrarse más. Entonces, el problema es un problema de conectividad muchas veces y de presupuesto, pero sabemos que va más y más ahí. Y aquí quería mostrar justamente el Vibu. Nosotros con un compañero, Pachoman, entonces Francisco Javier Córdoba, tuvimos la oportunidad de trabajar durante 3 años con una universidad de Finlandia, de enlace en los enlaces, donde justamente era un juego de simulación de empresas. La ventaja también era fomentar el trabajo colaborativo porque era trabajar durante 72 horas, entonces obviamente teníamos que hacer un transfer de conocimiento porque nos íbamos a dormir y a veces teníamos que hacer el transfer de conocimiento obviamente a otro país que estaba despierto durante este momento. Entonces fue interesante, aquí estábamos mirando las gráficas, cómo iban los diferentes equipos, como a veces, entonces vemos cuando hay ciertas fases donde uno sí se fue a dormir, otros no, entonces uno sube frente a otros, entonces, pero aquí era simple, es decir, que el sistema gamification está más basado también en el puntaje, cómo estaban los simulados, y ahora forma parte de un M1 de una maestría en Finlandia. Entonces aquí son varios equipos. No vemos el equipo colombiano porque nosotros dependíamos directamente de Nueva York. Entonces, pero fue justamente una experiencia y aquí estoy hablando desde fue en el 2008. Entonces ya hace años ahorita. Entonces ahora han evolucionado, ha puesto ver y todo eso, pero nosotros solamente trabajamos 3 años con ellos en el proyecto. Y aquí quería dejarles justamente un QR donde estoy dejando diferentes tipos de enlaces para que lo puedan justamente mirar. Entonces aquí lo que vamos a ver es que lo voy a abrir de este lado para que lo puedan ver también, porque quería comentar los enlaces, porque la idea es que la gente empiece a mirar un poquito más información sobre la temática. Ahí está. No, porque no me da. Espera. Voy aquí a cambiar. Está en el mío. Ventanas. Ahí está. Compartir. Listo. Entonces, aquí tengo los diferentes recursos. Voy a ir a mi página. ¿Dónde lo dejé? No está aquí. Bueno, entonces aquí sí vamos a encontrar unos enlaces en español, hasta un estudio, entonces gamification en educación, una plataforma sobre esto de la educación, eso es un estudio que está en Realic. Vamos a encontrar, es que no lo puedo abrir porque está del otro lado, entonces, ¿dónde lo dejé? Me espera 2 segundos. Pegar. Ya. Ya lo tengo. Entonces, aquí después, justamente una conferencia interesante que es el Gala, que es la conferencia este año que acaba de terminar, que la semana pasada sobre Serious Games. Entonces, después están justamente más en inglés sobre la temática y en francés dejé varios porque la ventaja, bueno, está el famoso libro que les dejé del CNRS y está también al final está el Vibu. Entonces aquí el Vibu, que es justamente el evento que les conté sobre el tema ¿cómo se llama?, del juego que estamos trabajando. La idea es que aquí el libro muestra rápidamente un poquito diferentes fases del tema de la gamification. Entonces aquí los voy a pasar rápidamente, voy a pasar aquí a otra diapositiva. Detener la presentación, pasar. Ya. Entonces, cuando se monta un juego, que sea un juego video, un Serious Games, como sea, un sistema de gamification, lo que tenemos que ver es justamente el tipo de personas a quien está dirigido, porque no todos vamos a jugar de la misma manera. Entonces, aquí Bartol hizo una taxonomía que son los triunfadores, socializador, explorador y asesinos. Entonces, por eso que nos lo tomamos en la época. Entonces, aquí quería pasar sobre el libro. No lo tengo aquí, me equivoqué. Sí.
Ya. Ya. Entonces, el libro muestra los games, es decir, las metas, las acciones, el mérito y la evaluación. Entonces lo puso como games porque goal, action, merit, evaluation. Aquí miramos que lo que tenemos que buscar es el flow, es decir, que tenemos que buscar justamente que la gente se sienta en su zona de confort. Entonces tenemos que tener cuidado. Si tenemos unas cosas demasiado complicadas, la gente no va a participar. Entonces, cuando estamos montando un sistema de gamification, tiene que ser para toda la gente. Es por eso que va bien, pero era demasiado simple. Es decir, que hay que buscar muchas veces una cosa un poquito más compleja, si no la gente se está aburriendo. Entonces, el goal tenemos que planificar justamente cuál es la meta que queremos y como les mostraba, entonces no tenemos que poner unos metas crecientes. Entonces, a veces tenemos que bajar el nivel, regresar justamente. Entonces, la idea es que tenemos que hacer una experiencia, como decía, gradualmente. Aquí estoy pasando rápidamente. No deje el enlace, pero dejaré ese enlace justamente del sistema de cómo montar las diferentes acciones en la educación, que fue hecho para el Centro de Investigación en Francia. Y aquí justamente el tema de Uber, que tiene todo su business canvas realizado al nivel de gamification. Aquí pasó, entonces el mérito, como decía, recibir sus famosos tokens, lo vimos con la FNAC o otros. Tenemos que poner a veces, darles puntos a la gente o funciona bien a los estudiantes diciendo, hoy te doy un 5. ¿Por qué? Porque te doy un 5. Entonces, a ver si lo conserva. O dices, tú tienes un 5 hoy sobre 5, entonces a ver cómo lo conservas. Entonces, aquí, como digo, es una Biblia muy interesante donde nos va a poner en marcha, aquí muestro rápidamente. Entonces, en Nodo, que lastimosamente después de la pandemia empezó a desaparecer un poquito, pero son sistemas interesantes al nivel de utilización. Entonces, quería dejar un poquito la presentación. Ahorita, si la gente tiene preguntas o justamente, y que voy a dejar el enlace también para que la gente que no ha bajado el QR, yo creo que te lo mandé, Fernando, entonces si lo puedes mandar el enlace, déjalos justamente en Facebook para que puedan descargar justamente el material. Sí, sí, sí. Ahora voy a subir el QR que enviaste al enlace de diapositivas para que lo tengan ahí. Y muchísimas gracias, Philip, por la presentación. De hecho, para seguir conversando un poquito, o sea, hablamos un montón sobre la motivación, cómo mantener a los estudiantes motivados en clases. Jorge Mare también habló un momento en casos de la pandemia, cómo el contenido que él trataba de mostrar a sus estudiantes, de cierto modo, no le importaba tanto el hecho de que tenga la cámara prendida, sino el contenido que sea interesante para ellos, ¿no? O sea, ¿qué podríamos recomendarle en base a tu experiencia? Es Quizás, complicado, porque el problema es que no siempre es el mismo público. Como sí, aquí lo mostré rápidamente con la taxonomía de Bartol, es decir, que tenemos públicos distintos. Y están nuestros estudiantes. Aquí Bartol lo dividió en 4, después lo dividió en 8, pero es decir, que va a ser lo mismo. Cuando estamos dictando una clase, le va a gustar a 25% de las personas, a 25 no. Entonces, la ventaja de poner gamification es por eso que Kahoot no es suficiente. Kahoot le interesa a 25%. ujú, Entonces, yo soy partidario de poner diferentes sistemas de gamification. Por ejemplo, vamos a tomar un tema que funciona muy bien. En este momento se está hablando mucho del tema de criptomonedas. ya, Y el Bitcoin es un mega sistema él se inventó algo que justamente antes la gente participaba en un proyecto como software libre por ego. Si tú participas, te pongo tu nombre. ¿Ya? Entonces al final está tu nombre, tu participación y tal cual. Lo que dijo Satoshi Nakamoto en su paper, entonces este personaje virtual, dijo, si tú participas, te doy un token. Antes no valía nada cuando inició. No hablamos del precio actual, pero la gente empezó a decir, ¡ay, chévere, me voy a ganar un token! Recordamos que fueron más de 10,000 tokens para comprarse una pizza, o sea que era nada. Pero es esto, poner un sistema donde te doy algo si tú participas. Te puedo asegurar que los primeros que entraron en Bitcoin no sabían que iba a tener valor, si no lo habían conservado, ¿ya? Entonces es esto, es decir, que poner un sistema, y esto funciona con cierto tipo de personas, no con todas. Porque no todo el mundo empezó a decir, yo voy a participar a este proyecto de blockchain, chévere, voy a poner un no y todo eso. Es decir, que vamos a ver que los sistemas de gamification, como digo, no hay uno único. Tenemos que ver que, por ejemplo, como digo, hay unos que le va a gustar justamente cosas muy visual, el tema de inmersión. Y el tema de inmersión funciona mejor.
mejor porque ya la gente está interior, entonces si tiene miedo, está inmerso, ¿ya? Pero cuando estás detrás de tu pantalla y muchas de la gente que nos está mirando o escuchando están a través de su teléfono celular, ¿ya? Entonces pueden ver lo que está pasando y todo. Entonces yo lo que recomiendo es poner varios porque lastimosamente sí tenemos que trabajar para varios tipos de público. No todos son igual. Es decir, que hay más diferencia entre yo francés, tú colombiano, Jorge Mario, ¿cómo se llama? Colombiano y tú peruano. Entonces, no tenemos tanta diferencia los tres, pero dentro de nuestros estudiantes vamos a tener, wow, abismal. Unos que les gusta tal cosa. Entonces, motivarlos sobre ciertos temas diciendo, voy a poner este instrumento, no funciona. No funciona. Es decir, que, por ejemplo, si tú miras los cursos en línea, hay una plataforma en línea que se llama FUN, F-U-N. FUN es France Université Numérique. La plataforma del Estado es un poquito un Coursera francés. Entonces, hay muchos de mis amigos que me dicen, yo no puedo, yo prefiero Coursera. Los cursos es exactamente igual, pero el sistema como está presentado, es decir, el storytelling es distinto. Y el juego es el storytelling. Es decir, que hay unos que les gusta jugar a Pokémon Go, otras no podía. Pero también, es decir, como digo, el tema de decir, no, yo voy a poner Kahoot y Kahoot va a permitir motivar a mis estudiantes, no es por eso que está motivado. Hay unos que les gusta, sí, quiere ser el primero y el primero que contesta, y otros, no les interesa. Claro, Entonces, es como te presento la historia, ¿no? sí, O sea, porque pero tú puedes contar la historia de una manera y quizás yo de otra, pero quizás la manera en la que tú la cuentas es mucho más entretenida para los estudiantes que como yo les... No, para ciertos estudiantes, Ajá. para ciertos, no para todos. Para ciertos, es como un cómico no todo el mundo se va a reír. El que va a ir al espectáculo sí, pero si viene un cómico en la universidad, vas a ver que 20% va a estar muerto de risa y otros sí y Claro, sí. otros no. Es decir, que si tú vas a un concierto de rock, obviamente es que te gusta el rock. Pero si vas a un concierto por ejemplo, tú en la universidad va alguien de rock y después pasa alguien de clásico o de jazz, no es el mismo público. Igual en gamification, es decir, que nosotros justamente en el PNUD sabíamos que como montamos este juego, montamos diferentes dinámicas, porque sabemos que esta dinámica va a ser para un tipo de personas, no para todos. Entonces, para que no abandonen, tratamos de mezclar. Por eso que muchas veces, por ejemplo, el tema de aleatorio, de dar un 5 a un estudiantes, a veces funciona súper bien. Te das cuenta, el tipo está súper motivado y funcionó con él. Con otro, ya lo tengo, chao, bye, bye, me regreso a casa. Entonces, como digo, es complicado. Es complicado pero decir que un sistema, no, como digo, un sistema funciona más o menos, Bartol, estoy de acuerdo con él, 25%. Entonces tienes un sistema para 25%, no una fórmula general. Es como, por ejemplo, las pantallas, es decir, que hay unos que pueden leer sin problemas con el tema de sus pantallas de computador con fondo negro y otros fondo blanco. Y son dos distintos. ¿Y qué tanto va a apoyar o va a ayudar la gamificación al trabajo colaborativo en los estudiantes? Total, hay universidad, por ejemplo, con World of Warcraft en Estados Unidos que tomaban solamente los estudiantes que jugaban a World of Warcraft, porque saben que es un trabajo colaborativo. Sabe que el tipo sabe unirse con otros para justamente montar. Y en este momento que estamos justamente cambiando con el método Scrum o otros métodos que tenemos en las empresas, donde ya trabajas con gente distinta. Tú vas a trabajar mañana con un abogado, con un académico, con un ingeniero, entonces lenguajes distintos y más y más. Entonces, esto está funcionando de justamente la gente que saben trabajar de manera colaborativa. Y los juegos ayudan bastante para esto. Y poner una gamification, como digo, los scouts. El modelo scout es bastante, yo soy ateo, entonces no estoy validando los scouts, pero te digo el interés. Es decir, que la idea es reconocer un poquito las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, igual, es decir, que hay gente que son mejor para hacer nudos. Hay otros que son mejor para observación, otros mejor para construir. Entonces, igual vamos a encontrar en las universidades. No es porque se inscribieron todos en ingeniería o todos en pedagogía que tienen el mismo perfil. Entonces, pensar que un sistema de gamification lo pongo y de ahí, sí, vas a incrementar. Más o menos nos damos cuenta que cuando tienes un curso de línea, logras interesar a 10% de los estudiantes. 5% te hacen preguntas, más o menos, ¿ya? Entonces, pero si pones gamification, ya logras el 25%. Gané, pero no ganaste todo. Entonces, por eso que es, como te digo, no es la panacea, pero sí cambia totalmente, sí cambia. Por ejemplo, con mis hijas yo he probado varios juegos, a encontrar cuál es el sistema más interesante, cuál es el sistema de motivación. Hay unos, por ejemplo, el sistema de motivación, es decir, si trabajas bien, el fin de semana sales al cine.
¿no? O si trabajas bien, te compro un teléfono, cualquier cosa. Entonces siempre hay que ver que o te compro una mejor comida. Entonces, obviamente cada uno quiere sus goodies, sus beneficios, sus recompensas distintas. Y como te digo, el nivel lo trabajamos mucho en tema de partidos políticos, porque como en Francia están muy controlados los presupuestos, tenemos que tener un montón de voluntarios, gente que apoya. ¿Ya? Entonces hasta Sarkozy le pusieron un bracelete porque se pasó el tope de campaña. Entonces no hay que pasarse el tope. Es por eso que justamente el tema de gamification, sí, tenemos que encontrar la motivación, pero como digo, unos es yo participé en el proyecto, ya tengo mi foto. Otros es decir que quiero recibir una camiseta de tal persona. Entonces, depende. Otros es que venga y que me da la mano. ¡Wow! Eso es un reconocimiento total. O que me puedo sentar del lado de los dirigentes porque ayudé a montar todo esto, entonces me senté al lado del jefe. Entonces, como digo, la motivación también es distinta. Es decir, que lo está experimentando y gracias a la inteligencia artificial, yo hablo mucho y te los presentaré a la gente de Coursera, porque tiene millones de estudiantes. Y el director de América Latina hablaba con él, entonces con la inteligencia artificial está mirando qué tipo de gamification para qué tipo de público. Claro, tiene que ser personalizado, pues, ¿no? Casi personalizado, pero si es personalizado, imagínate que encuentra lo que te gusta a ti, entonces, wow. Que aquí, por ejemplo, hay unos que le gusta, si logras el reto, pasas al nivel superior. Porque quieren aprender más. Otros, ya lo pasé, ya no fregué, ya dame mi goodie. Entonces, como digo, hay unos que ya quieren ya escalar y llegar al primero mundial. Entonces van hasta en matemáticas. Por ejemplo, hubo un desafío interesante sobre el genoma humano, donde hicieron participar un montón de investigadores a nivel mundial y unos que querían darle de día y noche. Entonces, porque estaba puesto el porcentaje, entonces querían llegar de primero. Hay otros que ya lo logré mucho más, entonces no logré primero, pero mi aporte fue más grande. Entonces, como digo, la gamification es interesante porque es encontrar la motivación. En este momento, es decir, que cuando dictamos, por ejemplo, el curso que estamos dictando aquí, no hay gamification. Es decir, que tiene que ser entretenido, pero el problema es que no hay nada. Cuando hay gamification, funciona muy bien. Porque el tema de decir, no, al final recibes un certificado. Sí, pero a veces apagan y prende al final diciendo, estuve, ya viene, chao, bye, bye, quiero el certificado. Y no es suficiente. Si sería algo que ellos tendría que, a ver, cada uno haciendo aporte, mirándose, te puedo asegurar que teníamos 25% más de fomento de transferencia de conocimiento. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Filip. Te regalamos un minuto para que puedas despedirte de las personas que se han conectado hoy con nosotros. No, un placer y se conecta con Jorge Mario. Montamos una red de universidad donde no está Perú todavía, pero está Argentina fuerte, México y otros. Esperamos que en universidades peruanas se empiece a entrar totalmente gratuito. Tenemos grupos de investigación, se llama UPortix, uxtic.co. Entonces, venga, tenemos cursos gratuitos de cómo hacer Solidity, programación en Solidity, y cada año estamos sacando 2 o 3 cursos gratuitos sobre diferentes temas tecnológicos. Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que se han conectado con nosotros. Ahí en la caja de comentarios de Facebook Mineo y Pereduca tienen el registro de asistencia y las diapositivas. Ahí me voy a encargar de subir el QR con los enlaces que compartió Felipe con nosotros. Y muchísimas gracias a todos y buenas noches con todos y todas. Hasta luego, buenas noches.